¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago que te dice que algo no está bien, pero prefieres ignorarlo? Yo lo sentí, y esa sensación cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Ana, y esta es la historia de cómo descubrí la peor traición imaginable y cómo decidí vengarme de la manera más fría y calculada posible. Si crees que conoces a alguien, espérate a escuchar lo que me pasó. Esto te hará cuestionar todo lo que das por sentado. Hace 4 años, mi vida parecía perfecta. Estaba casada con Lucas, un hombre que creía mi alma gemela. Teníamos una relación que muchos envidiaban, o al menos eso pensaba yo. Pero todo comenzó a desmoronarse cuando noté pequeños detalles que no encajaban. Mi intuición me decía que algo andaba mal, pero mi corazón se resistía a creerlo. Todo empezó con algo aparentemente insignificante. Un día, mientras Lucas estaba en la ducha, su celular vibró en la mesa. No suelo revisar sus cosas, pero algo me impulsó a mirar. Era un mensaje de mi hermana, Carla. Al principio parecía inofensivo, un meme gracioso de Instagram. Pero algo en su tono me hizo sentir incómoda. ¿Por qué estaban tan cercanos? En las reuniones familiares comencé a notar miradas fugaces, risas compartidas y conversaciones que parecían demasiado íntimas. Intenté convencerme de que estaba exagerando. «Es mi hermana», me decía. «Nunca me haría algo así». Pero la duda ya había sembrado su semilla en mi mente. Con el tiempo, Lucas comenzó a cambiar. Al principio eran detalles pequeños, casi imperceptibles. Llegaba tarde a casa sin explicaciones claras. «Es el trabajo», decía, pero yo notaba algo extraño en su voz. Ya no eran esas llamadas cariñosas para avisarme que se retrasaría. Ahora, simplemente aparecía cuando quería, sin importar si yo lo esperaba o no. Si quieres que la próxima historia sea más caliente, escribe en los comentarios la palabra «caliente» para hacerme saber. Los besos se volvieron mecánicos, los abrazos fríos. Ya no éramos esos amantes que no podían separarse. Ahora vivíamos bajo el mismo techo, pero como dos extraños. Las conversaciones se redujeron a monosílabos, y las miradas que antes estaban llenas de amor, ahora eran distantes, como si yo fuera una desconocida. Cada vez que intentaba hablar con él, se ponía a la defensiva. «Estás siendo paranoica», me decía, con un tono de impaciencia que me hacía sentir aún peor. Pero yo sabía que no era paranoia. Algo estaba mal, y estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar cuánto me doliera. Una madrugada su celular vibró de nuevo. Esta vez vi el nombre de Carla en la pantalla. Mi corazón se aceleró. No abrí el mensaje, pero esa fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente, mientras Lucas dormía, tomé su teléfono y lo llevé a un amigo que sabía cómo clonar dispositivos. «Es por los viejos tiempos», me dijo haciéndome el favor sin cobrar. Regresé a casa con el corazón en la garganta. Lucas despertó y notó que su celular no estaba donde lo había dejado. «¿Dónde está mi teléfono?», Drenia preguntó con una voz que delataba nerviosismo. Le dije que tal vez se había caído al suelo, y mientras lo buscaba, observé cada uno de sus gestos. Él comenzó a revolver los muebles, abrir cajones, mover los cojines. Cada segundo de búsqueda solo confirmaba lo que ya sospechaba. Estaba desesperado. Finalmente, lancé el celular al sofá y fingí sorpresa. «Aquí está. ¡Ay, qué distraído eres!», dije, forzando una sonrisa. Cuando lo tomó, respiró aliviado. Pero en ese momento, yo ya sabía la verdad. Esa misma noche, revisé los mensajes en mi propio teléfono, ya sincronizado con el suyo. Lo que vi me destrozó. Lucas y Carla llevaban meses teniendo una relación a mis espaldas. Había fotos de cenas románticas en restaurantes caros, reservas en hoteles y regalos costosos que él nunca me dio a mí.
Para mí, siempre decía que no tenía dinero, pero para ella no escatimaba en gastos. Las conversaciones entre ellos estaban llenas de promesas y palabras de amor. «Eres lo mejor que me ha pasado», le escribió Lucas en un mensaje. Esas palabras me quemaron como fuego. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo podía traicionarme con mi propia hermana? El dolor era insoportable, pero en lugar de llorar, sentí algo más. Rabia. Una rabia fría y calculadora. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a convertir mi dolor en mi arma. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1 para hacerme saber que aún estás viendo este vídeo conmigo. Mientras leía los mensajes, mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. No podía dejar que Lucas y Carla salieran impunes. Necesitaba un plan, algo que los lastimara tanto como me habían lastimado a mí. Pero no podía ser algo impulsivo. Tenía que ser perfecto, algo que los dejara sin posibilidad de recuperarse. Recordé cómo Lucas siempre había valorado su imagen pública y su relación con su padre. Sabía que si lograba herirlo en esos aspectos, sería un golpe del que no podría recuperarse fácilmente. Pero necesitaba tiempo, paciencia y una estrategia impecable. Esa noche, mientras Lucas roncaba a mi lado, yo ya estaba trazando mi plan. No dormí, pero no importaba. El dolor y la rabia me mantenían despierta, alimentando mi determinación. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Mi venganza no sería impulsiva. Necesitaba un plan perfecto, algo que no solo lastimara a Lucas, sino que lo dejara sin posibilidad de recuperarse. Sabía que su punto débil era su relación con su padre. Lucas y su padre no se hablaban desde hacía años, después de una pelea por una herencia familiar. Era un tema delicado, y yo lo usaría a mi favor. Comencé a visitar a mi suegro en su taller de mecánica. Inventé problemas con mi auto para tener excusas para ir. Al principio, era solo una cliente más, pero poco a poco fui ganando su confianza. Él era un hombre solitario, amargado por la distancia con su hijo, y yo sabía cómo hacerlo sentir importante. Cada visita era una oportunidad para construir una conexión más profunda. Llevaba café, le preguntaba sobre su día y escuchaba atentamente sus historias. Con el tiempo, comenzó a abrirse más, a contarme sobre su vida, sus frustraciones y, sobre todo, su decepción con Lucas. Las semanas pasaron y mi relación con mi suegro se volvió más cercana. Comenzó a verme no solo como su nuera, sino como alguien en quien podía confiar. Le hablaba de mi frustración en el matrimonio, de cómo me sentía invisible y menospreciada. Él escuchaba con atención, y noté cómo su resentimiento hacia Lucas crecía con cada conversación. Un día, mientras arreglaba mi auto, mencionó lo ingrato que era Lucas como hijo. Nunca supo valorar lo que tenía, dijo con amargura. Esas palabras fueron mi confirmación. Estaba en el camino correcto. Mi plan estaba funcionando, pero no podía apresurarme. La paciencia era clave. Cada gesto, cada palabra, cada momento que pasábamos juntos era una pieza más en el rompecabezas de mi venganza. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2 para hacerme saber que aún estás viendo este vídeo conmigo. Finalmente, llegó el momento. Lucas me dijo que saldría con sus amigos esa noche. Sabía que era mi oportunidad. Invité a mi suegro a casa, le serví su vino favorito y nos sentamos a ver una serie. La tensión en el aire era palpable, pero yo sabía lo que estaba haciendo. A medida que las copas se vaciaban, la conversación se volvía más íntima. Mi suegro comenzó a hablar de su soledad, de cómo se sentía abandonado por su hijo. Yo lo escuchaba,
pero en mi mente, cada palabra era un paso más hacia mi objetivo. Cuando finalmente sucedió, fue como si el tiempo se detuviera. Lucas llegó a casa y nos encontró juntos en el sofá. Su rostro se llenó de horror. ¿Qué significa esto?, Drenia gritó mirando alternativamente a su padre y a mí. Yo solo sonreí, calmada, y arrojé sobre la mesa las pruebas de su infidelidad. «Ahora sabes cómo me sentí», le dije, mientras él miraba las fotos de los mensajes entre él y Carla. Mi suegro se levantó, incómodo, y sin decir una palabra salió de la casa. Lucas intentó defenderse, pero ya no estaba dispuesta a escuchar. «Toma tus cosas y vete», le dije con firmeza. No hubo discusión que valiera. Él intentó argumentar, pero yo ya no era la mujer ingenua que había sido. Le mostré las pruebas una vez más, y finalmente entendió que no había vuelta atrás. Recogió sus cosas y se fue, dejando atrás 4 años de mentiras y traición. Al día siguiente, fui a casa de mis padres y confronté a Carla. Le mostré las pruebas de su relación con Lucas, y la echaron de casa. Fue una victoria amarga, pero necesaria. Hoy miro hacia atrás, y sé que mi venganza fue fría y calculada, pero necesaria. Algunas traiciones no se perdonan, y la de ellos fue demasiado grande. Si algo aprendí de todo esto, es que el dolor puede transformarte, pero también puede empoderarte. Y yo decidí convertirme en mi propia heroína. Esta experiencia me enseñó que, a veces, la justicia no llega por sí sola. A veces, tienes que tomarla en tus propias manos. No fue fácil, y el camino estuvo lleno de dolor, pero al final valió la pena. Si alguna vez te traicionan, recuerda, no tienes que ser la víctima. Puedes tomar el control y escribir tu propio final. Esta es mi historia, y la cuento para que nadie más tenga que pasar por lo mismo.